Buenos días, buenas tardes, team. A la hora que ustedes nos visualicen en esta zona mixta con su servidor de Cospinosa, el día de hoy tengo el placer de poder presentar a un invitado a quien puedo considerar mi amigo, un goleador de raza. Lo quieren en todo lado, en MLE quieren que vuelva, en técnico quieren que vuelva, en Nacional ni te digo los mensajes, el lloro, la cantidad de mensajes que tuve. Es más, hasta ahorita siguen pensando que yo te voté, ¿no? No fui yo, les dejo claro desde un inicio, que fue el Tigre Palacios, ya te voy a contar, ahorita vamos. El Tigre Palacios. ¿Qué tal, mi Tigre? Bien, amigo, gracias por la invitación. La verdad que es un placer, un gusto estar aquí contigo, compartir un momento. Un ratito también, Sí, tranquilo. A ver, le quería preguntar, siempre desde el inicio, porque me parece que todas las entrevistas siempre fueron, a ver, Tigre, tú comenzaste acá, diste el salto acá, pero quiero preguntarte siempre desde lo más importante, desde lo de adentro. ¿Qué tal esos primeros años? ¿Cómo fue el tema con tu familia? ¿Fueron complicados? ¿Fueron algo más tranquilos? ¿Cómo recuerdas tus primeros años de vida tuyos? sí, la verdad que eran muy difícil, complicado como todo futbolista, creo. La verdad que me acuerdo cuando yo eh, empecé en Colón, en Manabí, me costaba mucho ir a entrenar porque yo vivía lejos. Entonces me tocaba coger dos buses para ir a entrenar y poder llegar a Colón, que es que es un poco lejos de Puerto Viejo. Entonces ¿A qué distancia, más o menos? unos 40, una hora. Ah, es bastante. Sí, y entonces igual de Puerto Viejo hasta mi casa, sí estaba también unos 20, 25, entonces tocaba de ley coger dos buses, a veces tres, entonces sí era un poco complicado. Y bueno, en ese tiempo el club no te pagaba, Claro. no pagaba nada, entonces jugábamos eh, prácticamente por la pasión, entonces fue muy difícil hasta que bueno, tuve la posibilidad de llegar al Rocafuerte, a la filial de Melé, que por ahí te ayudaban en algo y en la reserva también de Melé te ayudaban en algo que podías tranquilamente entonces poder movilizarte y poder llegar a entrenar y comer, entonces era muy difícil también en ese tiempo. ¿Y los primeros zapatitos, la primera equipación, Sí, sí. cómo la conseguiste? Eh, con lo que conseguíamos, porque en ese tiempo me acuerdo que nos pagaban el básico, Ok. la filial en Rocafuerte, entonces MLE, entonces así uno conseguía, podía, ¿Ya desde el primer minuto que llegaste a Rocafuerte, el básico? sí, sí, Ah, y MLE también pagaban el básico, y a veces era complicado porque se tardaban también 2 meses, casi no te cumplían mucho a las reservas, a la filial, más era al equipo de primera, entonces sí era un poco difícil. como buena filial. Quería preguntarte también, familia, hermanos, Sí, sí, tengo mi papá que está vivo y cuatro hermanos, cinco conmigo. ¿eres tú el mayor, menor? No, yo soy el cuarto. El chiquito. Sí, Pues, sí, tengo otra hermana que es menor que yo y después mis hermanos que son mayores. ¿qué tal? Bien, Ah, bien, tranquila. equipo de fútbol, bueno, la mitad, un 7 al menos, Sí, casi sí, que completo. le gusta el deporte, boli, indoor, entonces. ¿Y alguno futbolista? No, no, tengo un hermano que juega indoor, juega muy bien, pero fútbol no profesional. Hay que echarle un ojo, Palacios, bueno. Llegaste a la filial de Melega, Rocafuerte. ¿Te acuerdas cuál fue el técnico que dijo, a este pelado hay que echarle ojo, por aquí puede ir? En ese tiempo, no, me acuerdo que yo llegué a Rocafuerte, estaba el profe Pescarolo, no sé si lo has escuchado, Me suena. sí, que estaba en la selección, después ahí. Y en ese tiempo trabajaba un amigo ahí, Carlos, que era el que me ayudó bastante también, porque él me dio posada en su casa casi 4 años hasta que yo estuve en el equipo de primera y me vine acá en Nacional. Siempre estuve ahí, que fueron muy importantes, entonces estuve ahí con el profe Pescarolo y después en ese tiempo no pudimos pasar el Azoguaya que se llama ahí. Nos quedamos eliminados y de ahí pasé a la reserva de Melé. Y después de la reserva, con quién compartiste esa reserva? ¿Te acuerdas de algunos nombres tal vez que ahorita suene? Eh, que suene bueno, estaba Marlon Mejía, Ok. creo que ahorita ya creo que está en Guayaquil City.
Y de ahí no sobresalieron mucho. Muy difícil salir de ahí. Sí, Y era ya la reserva, ¿no? Porque y seguramente tal vez tengas tú en lo que recuerdas, antes, ¿no? En el propio Rocafuerte, jugadores que eran buenos y que tal vez se quedaron. sí, sí, sí. Es muy difícil, la verdad. Y por ahí es un esfuerzo increíble. Yo creo que he tenido suerte porque cuando yo llegué a a MLE, a la reserva, habían chicos que ya tenían un proceso, tenían Claro, años, todas 5 las formativas. claro. Y yo llegué y bueno, tuve la suerte de poder debutar en 2, 3 años. Me subieron y en la edad que tenía, la verdad que Mira tuve suerte. que es chistoso, le acababa de hacer una entrevista a Manu y él también me decía, yo ya me sentía viejo a los 18, 19 años. Tú a los 20 comenzaste, se podría decir, tu carrera y también tenías esa presión tal vez en esos primeros años que comienzas, a pesar de que fue algo rápido que comparación. Claro, sí fue rápido, como te digo, fue en 2, 3 años, 4 yo ya estaba. Ya estabas. Sí, empecé en Colombia, en Rocafuerte y en la reserva. Me acuerdo que en ese tiempo el profesor se miraba mucho la reserva, entrenábamos todos los días con el equipo de primera. Él llamaba 5 o 6, hacíamos fútbol. O sea, todos los días íbamos. Entonces, siempre yo estaba en esa lista que iba a entrenar a primera. Y bueno, le gusté y me siguió. Y después yo también hacía muchos goles en reserva y fue cuando me dieron la oportunidad. Comenzaste con el camino. Sí, sí. Ya estaba. Lo más difícil atrás. Quiero poner un micrófono allá atrás para preguntar si es que eres bueno cocinando, si bailas bien, ¿qué tal? Ya, autocrítica. Sí, sí. O más o menos. No, no, cocinar no, no, poco, papá, nada, lo básico, pero lo más básico creo. Un arrocito. Sí, lo más básico. Lo Arroz más con básico. huevo. Sí, Sí, pero de ahí ya que aliño, todas esas cosas. para la parrillada. Poco, sí. Ay, Suave. algo sabemos hacer los hombres, güey. ¿Y para el baile? Poco también suave. Oye, o Sí, sea, solo como para me meter defiendo, brazos. me defiendo. Pero dicen que los goleadores somos bailarines. Me Te defiendo. defiendo, sí, está bien. A la final, hablabas un poco de este tema que era ya entrenar con el primer equipo de Emelec. ¿Alcanza ese Emelec que fue de los últimos campeones? Sí, tuve la suerte, ¿no? Como te dije anteriormente, de poder debutar y jugar en ese tiempo con, Un Mondaí. con Mondaini, Drer, ¿Qué tal, Mondaí? bien, bien. Un abrazo, Monda. Sí, bien. Saludos de Mondaini. Trinquero de la manera del No, trinquero. súper buena persona, la verdad que era uno de los que más siempre me aconsejaba en ese tiempo. Sí, Sí, sí. Estaba Drer, estaban todos los que, los, la camada que salió ¿cuál fue el campeón. consejo que te acuerdas de Mondaini? Ah, me acuerdo que siempre me, me decía que esté tranquilo, que cuando iba a jugar, me acuerdo que tuve la posibilidad de jugar acá en Quito la final con Liga en 2018, que nada, que esté tranquilo, que, que era una oportunidad que me lo había ganado y que salga a disfrutar, pero Todos los eh, buenos al final. perdimos, Ah. claro, nos ganó la Liga. Sí, pero nada, Jugaste ya. sí, qué lindo, la verdad, pero bueno, Pero en ese partido no debutaste, ¿no? Tú debutas con gol. ¿En qué partido debutaste? con Macará ¿Y qué tal el gol? fue ¿A quién le diste el gol? ¿Te acuerdas? a Burbay, creo que estaba Ay, en el right, equipo de así Macará. es. Ajá. Yo digo, tuve la suerte de poder trascender rápido en el fútbol y de poder debutar en primera categoría. Eso era, ¿qué año? 18. ¿2018? 2019 te dan un préstamo para... 2018 ajá, debuté y el 2019 estuve en la pretemporada hasta mitad de año y de ahí me vine ya al ¿Por Nacional, qué? ¿Quién fue el que toma la decisión o fue tu decisión? de venir al Nacional. Ajá. No, me acuerdo que estábamos en pretemporada en Colombia y, y bueno, estaba entrenando ahí y recibí la llamada de la presidenta que le habían sugerido mi nombre, entonces en ese tiempo yo le dije que estaba en Colombia y cuando llegaba a Ecuador le llamaba y bueno, fue así que sucedió. Llegué y fue rápido y me vine acá a Quito. 2019, la época del descenso nacional, jugaste Serie B. Fue 2020 fue 2020, entonces tú estuviste el en el 2019 fue, del descenso. el 2019 fue que vine a mitad de año. Pero ya estaban las cosas hechas para abajo o como No, había... ya el año no fue, ese, No, pues ello. no, ese año fue el 2019, yo llegué cuando estaba el profe Zuleta
Ah, ok, tienes toda la razón. Que Sí, llegaste en esa primera fase, sí, es verdad. y de ahí, De hecho, ese 2019 es de los últimos años que Nacional podía dar algo más. Estabas tú, Manuel. Era un equipo, de hecho, interesante. creo que Manuel no estaba, estaba Borja, estaba en ese tiempo que era Peña, toda esa camada. Jan Peña. Sí, ¿Qué y tal ese? bien, bien, bien. Pero ahí me acuerdo que yo llegué, no tenía mucha experiencia, más bien llegué al Nacional, fue a ganar experiencia. Y como te digo, bien, ahí estuve ese año y al siguiente año, el 2020, fue que bueno que se armó un equipo que llegaron Pedrito, Banguera, todos. Entonces ahí fue la pandemia Granada. también. Claro, o sea, una choque de pandemia, Sí, jugadores que tal vez no disputaron mucho como les hubiera gustado, tal vez a Máximo, a Pedrito sí. mismo. Y la Año- situación de Nacional que era la evidente, ¿no? y fue un año muy difícil, la verdad que complicado. Chicharra, Hormiga. Sí, sí, justo llegó la pandemia, estaba jodido ese año. ¿Qué tal la pandemia? Horrible. Sí, sí, mal, mal. Horrible, obvio. Gracias a Dios no. De las preguntas más inteligentes de mí. Gracias a Dios no, no, Pero no pasó nada, ¿qué tal? La familia, no, todo. nunca, gracias a Dios. Qué bueno. Sí, ¿dónde te cogió eso? Acá en Quito. Claro, aquí quizás Aquí estaba en... en el Nacional. Sí. Era una época complicada para Nacional Mm. también. Y claro, desencadenó en más temas económicos y seguramente ese descenso. ¿Te afectó mucho el descenso? ¿Te acuerdas del partido contra Orense? Sí, 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 jugué ese partido. En ese tiempo me acuerdo también que no jugaba mucho al principio, después al último, cuando el equipo ya estaba literal que necesitábamos ganar todos los partidos para poder salvar la categoría, fue cuando llegó el profe Villafuerte y, y terminé jugando el último partido, fue duro, complicado, pero creo que las últimas dos, tres fechas yo creo que el equipo ya iba a descender, yo lo sentía así, pero era muy difícil, fue un año muy complicado donde pasaron cinco técnicos, pasaban cosas raras al interno, entonces era muy Qué complicado. cosa rara. Cinco técnicos Cinco en un técnicos. año, llegaba uno 15 días, era complicado, ¿no? O sea, no había estabilidad, Nadie. claro. Mira que te conozco, Tigre, y eres una persona que siente mucho la camiseta de Nacional. ¿Sientes mucho las camisetas de los equipos? O sea, s- recuerdo mucho, voy a ser infidente, en algún momento en el entrenamiento, cuando ya pudimos coincidir, te frustraba mucho, por ejemplo, qué sé yo, no marcar un gol, no dar tu 100%. En un momento me acuerdo que estabas lesionado y te sentías mal. ¿Eres mucho de ser así tú con el fútbol? ¿Por qué te apasiona tanto este deporte? Porque es muy lindo, la verdad que es uno de los deportes más bonitos del mundo, entonces tengo la oportunidad de jugar, de poder demostrar y la verdad que más la disfruté de la etapa que el 2023, que estaba muy bien. Era otra etapa. Sí, que podía hacer goles, que jugaba y que podía demostrar todos esos años que estuve ahí difícil en el club, de poderle darles una alegría, marcar goles a la hinchada. Entonces, como te digo, fueron esos momentos que le cogí cariño a la institución, a la camisa. Mire que estaba en las épocas más duras de Nacional, el descenso, y ya vamos a las épocas buenas, pero em, después del descenso, ¿qué pensaste? Y mira que estaba de préstamo, ¿verdad? De Emelec. Sí, después del descenso, bueno, fue muy difícil también porque yo había llamado. En ese tiempo estaba el presidente de Amelé y me dijo que no contaban conmigo porque estaban los rescalvos, yo había salido con ellos, entonces que, Así es. claro, que estaban buscando para prestarme. Entonces eh, estuve hasta febrero, marzo sin equipo y después estuvo la posibilidad de poder jugar la Serie B con el Nacional. Me llamó otra vez la presidenta y fue rápido, volví y bueno, me quedé. ¿Te tomarías un café con los Rescalvo hoy? ¿Con quién? Un café con los Rescalvo. Sí, la verdad, son, eh, en este tiempo que he estado en fútbol, la verdad que eran unos entrenadores que tienen unos trabajos, trabajan al equipo muy bien, pero lastimosamente no se les dio las cosas en MLE, pero con el tiempo que yo estuve con ellos, No, o sea, todo bien con ello. sí, todo bien, eran increíbles los trabajos, cómo manejaban el club, todo, la verdad que en esas cosas yo sí me quedaba sorprendido con ellos. Te gustaba mucho cómo trabajaba. Dicen mucho, de hecho,
tú le preguntas mucho al entorno de Melec, a quienes estuvieron adentro, decían que tal vez los resultados terminaron sacándolos, pero que su trabajo era... Sí, sí, era, la verdad que hacía el fútbol, pero como te digo, yo tuve un tiempo con ellos donde los trabajos eran otra cosa, otro nivel, la verdad. Terminaste llegando, bueno, te, te quedaste en el Nacional para la Serie B, no contaron contigo. Y quería preguntarte esto porque te cuento, seguramente ya pasaron los 61 años, serán este domingo el día que grabamos esto. Uno de los referentes es Cielito Villafuerte del Nacional y tú lo tuviste como entrenador. ¿Qué tal el Cielito como entrenador? Bien, bien. ¿De la misma tierra? ¿Sí, no? ¿Puede ser? Él es de Chone, creo. Ah, de Chones. Sí, Ok. creo. Bien, bien, siempre alegre, la verdad eh, ¿De qué te acuerdas? que siempre él trataba de entrenarnos de la mejor manera, por ahí él era una persona que siempre estaba alegre, él te trataba, por ejemplo, te decía las palabras malas palabras, Te toteaba. ajá, pero te decía de buena onda, todo, y siempre, siempre buena vibra con él. Qué loco, un histórico seguramente. Todo lo que sabrá Cielito algún rato lo Sí, dirá. sí, siempre, siempre, siempre alegre. Me acuerdo que cuando concentrábamos así, normalmente salíamos ahí en las gradas que están en la cancha a escuchar música, así. Ah, ¿en serio? ¿Qué escuchaba Cielito? Sí, y había una salsa, no me acuerdo ahora, pero siempre cuando estábamos ahí lo veíamos desde lejos y decía, ponle la salsa al profe. Bailaba. Sí, le subíamos todo el volumen y ahí comenzaba a bailar salsa y nos cagábamos de la risa. Qué locura. Sí, Eh, a mi criterio, claro que después de eso valoras más lo que viene después, ¿no? Pero hubiera sido muy significativo conseguir ese ascenso y que Cielito siga. Lamentablemente, el técnico ecuatoriano no lo valora mucho acá. sí, sí. La verdad que ese año también fue muy duro porque no pudimos ascender. La verdad que hicimos un año increíble con solo 18 jugadores. Le tocó jugar a Cabe, Mandé, le tocó jugar a Cabe, a cabezas. les tocó jugar a Micade. ¿Qué tal? ¿Qué le dijiste a Cabe en ese momento? A Micade fue increíble, la verdad. Y casi hace el gol, la verdad. Que hubiera hecho gol, En el último minuto, ¿no? sí hubiera sido bueno. Una locura. Pero como te digo, fue un año increíble. Pero lastimosamente no pudimos ascender por un gol, no le ganamos Por un gol. a Independiente Junior. ¿Qué tal ese equipo? Mira que tú eras de los, se podría decir, que ya habían tenido una experiencia previa en el Nacional, seguramente no 3, 4 años, pero ya habías tenido el tema del descenso. Pero, por ejemplo, te encontrabas con Zambrano, con Medina, con jugadores que en verdad eran jóvenes. De hecho, a mi criterio, y lo mismo seguramente pasó con Ronnie, de eso ya nos hablarás después, pero nutrías mucho esos delanteros que se les hacía fácil. Si le decías al francés, te la hago fácil, te la pongo y todos los goles. Sí, sí, sí. Aparte de eso, nos llevábamos súper bien, teníamos muy buena relación hasta ahora, entonces eso es muy importante para... En ese tiempo solo éramos 18 solo, Y listo. claro, y a veces jugábamos eh, casi los mismos porque tocaba, entonces, como te digo, nos llevábamos muy bien, tratábamos de siempre estar juntos, de no lesionarse, no nos lesionábamos nunca con la preparación del profe Capi Benalcázar, entonces era muy importante eso también. ¿Qué tal el Capi? Ese sí le sacaba la mano. Sí, sí. ¿Qué tal una montaña con el profe Capi? No, pero bien, bien, bien. Nos llevaba a correr a la montaña, al Cotopaxi, en Pomaski hay una montaña, pero ya nos metía en una luz. No, Más de scouting que... sí, 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 puro corre con el profe, pero bien, bien, la verdad que después no nos lesionábamos con él. No, no. No. Nadie se lesionaba, ¿no? En el 2018, en ese año éramos 18 nomás que estábamos en el equipo. Y nadie se lesionó. Y nadie ¿Cómo jugábamos todo, volaban? claro, porque él nos preparaba bien. Sí, él ya sabe esas cosas. ¿Repetirías ese partido contra Independiente Junior y los ganas? Sí, 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 sí repetiría. Pero bueno, ya son cosas, que ya no se puede ya. ya no se puede. A la final, ese año termina saliendo Cielito y me parece que el Nacional vivió una de sus mejores épocas futbolísticas con la llegada del profe Berugo. El balón al piso. No se jugaba con el Berugo. ¿O sí? Pelota al piso. Pelota al piso. No, no, ¿O sí? a él no le gustaba mucho eso. Él era, No, el profe, cuando tú le consultas al profe Berugo,
le dices este tema y te manda al pan, ¿no? Porque le dices, ¿cómo no? Que si jugaba yo así, 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 que seguramente sí, él gusta mucho de sus volantes, de sus laterales, pero él igual tenía lo suyo, ¿no? Claro. O sea, en ese año cuando llegó el profe, él llegó, No, no lo conocía el profe, ¿no? no lo En conocía. ese momento. Me acuerdo que no pudimos ascender con Independiente Junior y la Serie B termina antes, en octubre. En ese Y momento. él llegó, acabó el campeonato, que no pudimos ascender, llegó como al 15 días, mes, a ver los jugadores que habían todo y se mantuvo hasta diciembre para ver quién estaba. Entonces yo en ese tiempo me estuve entrenando ahí, y él ya me conocí, ahí nos conocimos todos. Y después, eso fue el 2022, al siguiente año 2021 no pudimos ascender, sí, y el 2022 ya Sí. me tocaba volver. En ese tiempo, ahí el presidente Nassi me dijo que este año tenía que volver sí así, entonces me tocó volver de Tenías ahí. que volver. Pero, a ver, que es muy diferente porque al final termina de ser una buena Serie B, te terminan llamando. ¿Cómo sentiste ese tema? Porque seguramente ahora sí voy a poder tener unos minutos, ahora sí, seguramente van a tomar más en cuenta. ¿Qué tal ese tema? Sí, pero ya no dependía de mí porque tenía contrato con el club y el presidente me había dicho que tenía que presentarme a la pretemporada, entonces no tenía otra opción. Por más que yo quería quedarme en el club con el profe, yo le hablé, me dijo, quédate, que acá vas a jugar y todo, pero bueno, a la final ellos entendieron y que ya no dependía de mí y que tenía que volver al club, al Sport MLE, entonces este año me tocó volver a MLE. ¿Qué tal Nasir Neme? ¿Te acuerdas de alguna anécdota con él? Nada, bien, la verdad que poco, porque él no se dejaba ver mucho, al menos que tuvieras una reunión con él específica, pero después él no era de ir a los entrenamientos, no iba nunca. Al menos todo el tiempo que yo estuve en primera, no lo veía una vez. Fue porque habíamos llegado a la final y llegó a felicitarnos y después no lo veías nunca, solo en el camerino antes de salir. Siempre llegaba a la hora de normalmente rezan antes de salir a la cancha y lo veías por ahí que estaba ahí en el camerino, pero después no. Ese sí, tema económico, Bien, bien, sí, sí, estábamos bien, premio, otras cosas, bien. perfecto. Agüita servidor ese tigre está salgado. Estamos con el Tigre Palacios en precisamente, a mi criterio, esa etapa que seguramente no es de las más gratas de tu carrera, porque a mi criterio esa fue el último bajón para lo que después fue una subida, que fue tu época en Emelec, que lamentablemente no tuviste el tiempo que querías. Sí, sí, pero me tocó volver con los Rescalvo, con los profes Rescalvo mismos, que ellos mismos me habían dicho en el 2019 que saliera. Entonces me tocó volver, pero ya fue por decisión del presidente y todo, entonces no tuve. ¿Quiénes estaban de delanteros de esa época? Eh, Estaba la Tuca, ¿puede ser? en MLE, Me parece. no, ¿No no, estaba? estaban. Ahí estuve 6 meses y después me fui a técnico. Así fue. Y de ahí, no me acuerdo quién estaba muy bien ese tiempo, pero estaba Joao Mejía, en esa época estaban ellos. Delantero no me acuerdo muy bien, no recuerdo quién estaba muy bien en ML. Bueno, terminas saliendo de Emelec. em, ¿Fue préstamo también a técnicos? Sí, a préstamo. Pero yo recuerdo que hay una etapa en la que ya dejas de préstamo porque ya te prestaron y ya se te acabó el contrato. Claro, fue el 2023 que se me acabó, ¿Qué estabas ya en la Nacional? que ahí llegué libre al Nacional. Ok. Bueno, ¿qué tal el técnico? ¿Con quién te tocó comparar? ¿Quién era el técnico? En técnico, el Ajá. profe Bush. ¿Y qué tal Juan Pablo? Bien, cuando yo llegué estaba un español, no me acuerdo, que no le fue muy bien, estuvo 3, 4 partidos y después se fue y después llegó. Y siempre que hay problemas de técnico lo llaman al profesor. Sí, y él era el preparador físico y le tocó asumir y bueno, nada, buena relación, rápida y en ese tiempo estaba eh, queriendo salvar la categoría y la pudimos salvar. Y Claro. ahí descendió a Macará. ¿Qué tal ese partido? Es un contexto de esos atípicos, ¿no? Que te dan una vez en la vida. Sí, Es el eterno rival, el que están a punto los dos de irse al descenso. El tenía marcando un gol en ese partido, pues penal. increíble. Sí, Se enfrentaban a cada técnico, uno del que perdía se iba a la Guantoca,
y el Tigre Palacios en técnico. Sí, ¿Qué tal ese partido? sí, la verdad que fue increíble porque son rivales a muerte, ¿no? Técnico allá y fue un día que me imagino que no lo vas a olvidar porque tu rival de patio te elimine y te manda a la Serie B, entonces por suerte pudimos salvar nosotros la categoría. ¿No te dijeron que te quedo en técnico? Sí, 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 obvio, me dijeron que me quede, pero bueno, había la posibilidad de venir al Te club dio la llamada y ajá, y me vine, de la doctora. sí, ¿Qué tal tu relación con la doctora? bien, bien. Pero igual fue la presidenta, el Capi, que hicieron que Y ya debería porque había tenido una pretemporada, se puede decir, un tiempo de entrenamiento con... profe también más estaba interesado en que volviera, entonces me fue rápido, vine y yo quería regresar al club, entonces O sea, a ver, déjame cachar. Te quedaste, o sea, fuiste al Nacional que estaba en Serie B, pudiendo quedarte en técnico que estaba en Serie A. no, no, Serie B fue el 2021. El 2022 fui a ¿Seguro? Ah, ya era en la web. Ah, ok, ok. regresé a Rogalé y de ahí a mitad de año fui a técnico y el 2023, Entonces, rebobinemos. Fuiste a Nacional en vez de quedarte en técnico universitario. claro. ¿Y en técnico qué tal la paga? En ese tiempo que estaba, los 6 meses, bueno, que estuve, la verdad que no, nunca hubo O problema, sea, nada. te querías meter en broncas tú. O sea, querías que no te pague. ¿O no? No, no, Ta, 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 ta. o sea, no sentía, no estaba muy bien en ese tema, no sabía muy bien, pero eh, eh, la verdad yo quería regresar al club, pero en ese tiempo que te digo que los 6 meses que estuve en técnico, la verdad que nunca tuvimos problema con la paga, incluso nos daban premios importantes y la verdad que pudimos salvar la categoría en ese tiempo. Bueno, llegaste en un año 2023 a Nacional. Sí. Es un equipo lindísimo el que arma el profesor Everú Almeida. ¿Cómo te llama el profe? ¿Qué te dice? ¿Te acuerdas de esa llamada que te para volver al 2023? Bueno, ya con el profe habíamos hablado así, porque me acuerdo que yo en Copa Ecuador jugaron una vez a Ambato y yo le fui a ver así, y estaba ahí, querían que volviera y todo, y estaba muy pendiente, con más con el profe Benalcázar, que él dijo: Tienes que venir el otro año, tienes que venir", y fue que pasó. Fue rápido, me dijeron ven, y vine y hablé con ellos y con la presidenta y listo, sí. ¿Qué tal? ¿Te acuerdas de ese primer entrenamiento? Un poco tal vez igual ser infidente. ¿Te acuerdas qué te dijo Everú Almeida? ¿Qué les decía a ustedes? Tal vez esa idea que quería que ustedes tengan claro. Sí, al principio me costó bastante porque a él no le gustaba mucho que los delanteros descendieran, que vinieran a recibir el balón y todas esas cosas. Y yo no estaba acostumbrado, él mismo me lo decía: tranquilo que yo te voy a enseñar y tú no estás acostumbrado a jugar con dos delanteros, siempre en técnico te ibas un 9 solo. Claro. Entonces, los primeros meses sí era complicado, era muy difícil porque físicamente tienes que estar bien, tienes que correr siempre, entonces tenías que adaptarte. Y los chicos que ya estaban ahí ya venían de Serie B, ya sabían, ya conocían, entonces, Claro, tenía un año de trabajo con Everú y tú recién llegabas a adaptar. claro, pero como te digo, en lo físico fue duro porque tenías que adaptarte, pero de ahí fue rápido, no me costó mucho. Fueron los primeros meses, primeros partidos, y después ya pude captar y la verdad que más que eso fue el profe que te enseña, porque por ahí es puro pelotazo, juega esto, pero claro, es trabajo. Por Pues, o sea, ejemplo, es un esquema de juego que la gente piensa que no se trabaja. O claro, sea, que por sí, ejemplo, nosotros ya sabíamos que si el central, los delanteros, nosotros ya sabíamos que si el central tenía la posibilidad de lanzar, nosotros teníamos que hacer una diagonal y ya, y listo. correr, ajá, y por lo mismo los volantes, los cinco, eso, no que le gustaba que fuéramos a recibir, pero eso era trabajo, no es que nosotros corríamos como O locos sea, una vuelta, no, no es que salían los goles porque así lo veía. no, era trabajo, todos los días trabajo, los centros, todo era trabajo, que lo que hacíamos nosotros, lo que corríamos, nosotros ya sabíamos que la cogía ahí y nosotros ya sabíamos que teníamos que correr ahí porque iba a tirar el balón ahí, porque si no ya vas, te sacaba.
Era, Atacaba. El profe tendría mucho de eso, ¿no? sí, 45 minutos más de Tigre Palacio. Muchas gracias. Sí, para todos los jugadores, ¿eh? sí, era muy estricto, no le importaba nada, te hacían un cambio a los 10 minutos. Si no le gustaba algo que tú no estabas haciendo, nada, si no le corrías, si él te la tiraba Y y no corrías. Y peor con ese preparador físico. sí, pero no, nada, en ese partido solo era y después ya él te enseñaba, te corregía y después te ponía el otro partido, no había problema. ¿Te acuerdas de algún consejo que te dio el profe Ver? Más, me enseñaba mucho el tema de cómo pivotear, de cómo cabecear, no solo a mí, sino a todos les enseñaba. Me acuerdo que, Era un padre él para ustedes. sí, me acuerdo que, como te digo, él te enseñaba, por ejemplo, estábamos haciendo fútbol y normalmente él la coge el 5 y tiene una chance, le pega y a veces la Y la tira, manda. sí. Entonces él paraba el fútbol y decía, dale el balón, pégale de nuevo. Y como estabas con adrenalina, otra vez la botaba. Dale de nuevo, le tiraba 3 Y balones. todos ahí parados. Claro, parabas todo, dásela a él para que la vuelva. Y a las dos, al arco así. Y, y al arco así. Y después seguía el fútbol. Y si otra vez la botaba, Otra vez. paraba el fútbol, dale no otra vez el balón. Y dale así. Lo mismo los centros, por ejemplo. Tú lo ves a Eddie Mejía como centra, ¿eh? Eso es de Verugo. Sí, obvio. Ok. Entonces, él, me acuerdo, bueno, lo pongo a Eddie en ese tiempo que estaba Solís, estaban algunos, llegaban a la banda y llegaban ahí y tiraban, ya tiraban así. Entonces le decía, dale el balón de nuevo. Llega y pínchala. Y llegaba, la pinchaba, la llegaba y la pinchaba. Así. Lo mismo a los delanteros. Por ejemplo, a mí, a Carrillo, los que estaban en ese tiempo, llegamos ahí, venía un gol de cabeza. No hagas así, solo pone la cabeza. Y así, tírale la pelota. Y así todos los días, te paraba, te enseñaba literal, te enseñaba. Mira, un verdadero maestro. Sí, la verdad que por eso te digo, no eran casualidad, eran entrenamiento. Claro, porque es muy fácil igual decir que esto es fútbol, ¿no? Al final te puede gustar como un equipo, como no. Pero al final es trabajo. Y la verdad pasaba eso y es verdad porque eh, te enseñaba, la verdad, te decía, si no centrabas bien, haciendo fútbol, cualquier trabajo, te decía, dale donde lo ves, 3, 4, 5 balones y pincha y da. Y normalmente cuando pasa eso, ya después ya te acostumbras Y algunos ratos sí, llegas sí. y te haces bueno en la práctica, es el maestro, indiscutiblemente. A la final de ese grupito, ¿no? De ese 2023, ¿con quién te quedas? De amistad, ¿con quién te llevas más? La verdad que no tenía problema con nadie, nos llevábamos muy bien, pero por ahí sí, Si tienes que escoger a uno, siempre hablábamos siempre hablaba más con David, con Jordan, siempre, con Cabe, ajá, siempre hablaba más con los dos, que me llevo muy bien con ellos. con Cabe. ¿Qué tal Cabe como capitán? Bien, los dos, con Jordan y Cabe, la verdad que muy bien. Me alegra mucho que Sí, sí. él en Serie B le costó bastante, no tapaba y después, Y bueno, luego de eso la dualidad en ese año, ¿no? Que era Leodán tapaba, luego uy, Cabe. sí, sí. Pero bueno, los dos son muy buenos arqueros para mí. Sí, para que también, y ambos se complementaban mucho, ¿no? Años juntos. Sí, ¿No? sí. A la final, ¿qué le faltó a ese equipo? Porque un equipo que metía goles, seguramente también le marcaban goles, pero estuvo en la recta final y me acuerdo, los acompañé a Guayaquil y ahí fue ese partido. Puede ser el partido de Guayaquil que no se suma, puede ser, que gana Guayaquil City Que nos ganó, creo, sí, pero eso fue la segunda etapa, man. a la segunda etapa. ¿Y cuál fue la primera etapa al menos? La primera etapa fue que ese año quedamos Segundo me parece, segundo. así fue, Segundo, que el último partido creo que fue contra Independiente. la primera etapa. Quedamos segundo. Y la verdad que para mí en esa etapa teníamos un equipo, la verdad que muy físico, muy joven, que entendía perfectamente lo que quería el profe. Perfectamente. Tú veías que cómo corríamos todo, la verdad que la idea la teníamos clara. Pero después también fue cierto que se fue Carrillo y creo que Valverde, que jugaban mucho con el Eso, profe, que les quería mucho él, pero y fue una baja muy importante, entonces creo que en la segunda etapa nos costó un poco eso. Yo creo que si hubieran quedado
Otro de cantar. Hubiera sido, hubiera sido otra de cantar la segunda etapa. Incluso creo que si Carrillo se hubiera quedado, lo hubieran llamado a la selección Y lo hacía goleador y goleado. más. Sí, sí. Pero ¿Qué bueno, tal son Carrillo? cosas. ¿Qué tal Carrillo Bien, como compañero? tranquilo él. Tranquilo. Sí, sí, tranquilo. Bien. Pero bueno, le salió la oportunidad y en ese tiempo le deseamos lo mejor. Todos. Por la final. Bueno, a la final termina ese equipo igual, quedaron algunos jugadores, terminaron yéndose, hay cambio de directiva. ¿Qué tal el cambio de directiva? Seguramente para ustedes como jugadores es incómodo. No, la verdad, porque nosotros estábamos ilusionados que iban a hacer las cosas diferentes. Al menos ese, Por el tema económico. claro, Era un inconveniente para al menos ustedes. ese tiempo que estuve yo. Porque fue un año complicado, viste, que no teníamos presidente, estaba el interino que era Largate y entonces él hacía todo lo posible para eh, algunos plata que llegaba a cancelarnos, así, entonces era muy complicado, muy, muy difícil, muy difícil. Pero como te digo, nosotros hablábamos todo, bueno, que se elija rápido el presidente que venga porque estábamos sufriendo mucho en la parte económica y la verdad que pensábamos que nos iba a solucionar rápido. Pero como te digo, fue en ese momento, al menos hasta que yo tuve, nos tocó sufrir también en el tema económico. De allá en adelante no sé. ¿Ya no estuviste? Claro, Ya vamos a esa parte. Que esa es la parte donde hay que hablar fuerte. ¿O no? no sé. Ahí vemos. ¿Qué No- pasó con el equipo colombiano? El, El DIN. el DIM. ¿Qué pasó con el DIM? eh, Ustedes se eliminaron, pero tal vez en un momento, claro, pero eso fue el 2024, pero la primera etapa. así es. Y, cuando estábamos sin dirigencia fue con el Trinidad. Con el Trinidense. Ajá. Así es. Y, Pero no estabas con el DIM. sí, también. Por eso la pregunta es, ¿qué pasó con el DIM? Bueno, Porque digo yo, o sea, a la final, creo que fue que en Quito se perdió la clasificación porque allá aguantamos hasta el minuto 80 y nos hicieron un gol, creo, y después dos, pero acá en Quito creo que tuvimos muchas posibilidades de concretar, pero no se vio. ¿quién lo Incluso, hablaron a mi colta o incluso íbamos ganando, no, incluso íbamos ganando y después nos empataron, pero bueno, son es cosas, parte del fútbol? claro, son cosas del fútbol. Te quería preguntar ahora sí, ya hablemos de lo que hablaste del DIM, ¿qué pasó con Trinidense? Trinidense, bueno, como te digo, era un año complicado donde no teníamos dirigencia, nada, no nos respaldaba nadie. Bueno, la Real hacía lo que podía, pero no era algo como estable. Entonces era muy difícil, la verdad, complicado poder pasar la serie, pero no sé, acá en Quito no pudimos hacerle un gol y después se nos complicó, pero yo creo que era Por todo lo que todo estaba atrás. por todo lo Ay, que pasaba, por todo lo que sucedía. Estábamos ahí no sabíamos eh, si nos iban a pagar, si quién nos iba a respaldar. Entonces era complicado, porque se hablaba muchas cosas en ese tiempo que iba a pasar y como te digo, más que todo lo que pasó en la cancha, yo creo que fue todo lo que pasó anteriormente, las cosas, que no había un respaldo, El tema económico era muy complicado. bueno, complicado así. Y la autora de Lecilla en ese Bueno, tema hacía lo que podía. hacia ¿Qué lo, metías tú? bueno, el año 2023 que estábamos con el profe Every, la verdad que no teníamos problemas, nos pagaba, nos tardaba un mes y después nos cancelaba ¿En serio? ¿Qué año? ¿El 22? el 23. Ah, el 23, ¿en Sí, serio? Sí. la primera etapa Ah, la primera etapa. y parte de la segunda, porque de ahí ya, Un mes y no había tanta demora. sí, no teníamos problema, pero ahí la segunda etapa fue cuando ya Comenzaron a alargarse 2, 3 meses. comenzaron ya, porque Una consulta, quiero ser infidente contigo y con la plantilla. El profesor Everugo, ¿cómo era en ese sentido? Porque al final, claro, ustedes tienen un malestar, muchachos, parémonos, pero nunca se pararon ustedes de la Nacional en ese año. la primera etapa porque No había motivo. pues te digo, no teníamos problema, la presidenta nos pagaba, nos quedaba viendo un mes, que normalmente pasa en todos los equipos que te dan un mes adentro, pero nos pagaba. Pero como te digo, la segunda etapa fue Era difícil porque complicado. ahí hubo esa que la sacaron.
y ya se quedó sin dirigencia el club. Así es. Entonces ya no había quien pagara. Entonces ahí fue, sí, esa etapa, término de año, fue complicado. Ok. Ya empezamos el 2024 sin Y a la final pasó lo que pasó en Libertadores. presidente. Bueno, más allá de que sí fue la etapa de transición que termina yéndose Verugo, Marcelo Zuleta, em, ¿qué tal el profe Marcelo? Chuleta. Sí, Bien, bien. ¿no es cierto? Sí, bien. Tranquilo, porque la gente piensa que de verdad hubo alguna bronca. Yo creo que, Conmigo, o sea, tú y el profe Zuleta. no, no. No, no. Yo con el profe. No, hubo una ruptura, algo, no, no. No, no. En el 2000, cuando yo llegué el 2019, tuvimos una indiferencia, pero hasta ahí. Algo de Fue un fútbol hora o que qué. volvió. Ah, ¿Qué? sí, algo ahí de fútbol. Pero después cuando volvió ese año que estuvo ahora, hablamos todo tranquilo, no pasa nada. Les Bien. tiré la foto atrás, abrazados. Sí, bien. Pero la gente se enojó por esa foto. Dijo que que yo, No, pero eso fue, ya él ya estaba ahí. Yo con él hablé, fue el mismo día. Él llegó, le dijeron que iba a ser técnico, llegó a la sede y yo ya estaba ahí temprano. Él llegó y hablamos ese mismo rato y nada, todo tranquilo. tranquilo. Sí, ¿Qué tal el ingeniero Pasos? bien, bien. Ahí, En todo este periodo, no te hablo de en general. bueno, él, bueno, las veces que estuvo, hablaba conmigo, eh, siempre alegre. De ahí, lo que no me gustó mucho fue el tema del contrato, que salió a hablar que iba firmado, pero nunca pasó ¿Pero eso. firmaste o no firmaste? No, no, nunca pasó. O sea, se renueva este tema. O sea, pues ya estábamos adentro, yo también estaba adentro. Y nos piden que anunciemos este tema. ¿Pero no firmaste nunca? O sea, Eh, ¿no hubo renovación? no, ¿O se equivocaron en el contrato? Te pregunto, la verdad no sé. no, 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 nunca hubo un contrato que pusieron ahí los 4 años, nada, Nada. nada. Solo fue que, como te digo, en ese rato creo que estaba Olmedo también. Hablamos, porque había una cláusula de un valor que si no se cancelaba yo salía y él dijo, no, tranquilo, eh, vamos a hacer Un nuevo un contrato. nuevo contrato de ¿Ok? 4 años. Entonces yo creí en la palabra de él porque hablamos de ese O sea, tema. hubo Él estaba, un acuerdo de palabra, claro, pero no hubo un contrato. porque él estaba por todas las cosas, no, no tenía mucho tiempo. Entonces yo creí que después ya, dice, no, ya después ya lo firmamos, tranquilo. Bueno, entonces quedamos así y después nunca se firmó, ¿Y nunca por se qué firmó. te fuiste de Nacional? ¿Ah? ¿Por qué te fuiste de Nacional? Porque después ya salió el profe. El profe Ever. Sí, ¿Te, primero te molestó eso? se- ¿Cómo salió? me molestó así un poco cómo salió, porque, bueno, creo que no era la manera, pero bueno, ya eran decisiones de ¿Qué ellos. son decisiones de la directiva? Pero, Pero de ahí salí porque acabó la primera etapa ¿ya? y como te digo, yo pensé en el tema económico, pensé que iba a ser muy diferente, que nos iba a llegar a solucionar, pero claro, era muy difícil por cómo estaba el equipo y todo, pero bueno, yo tenía esa ilusión y todos mis compañeros porque habíamos sufrido mucho. Claro. Pero bueno, se acabó la primera etapa y creo que no me acuerdo exactamente cuánto nos, nos pagó él cuando llegó. Entonces, nada, salí, hablamos y me llamó a la oficina, hablamos y ya llegamos a un acuerdo y tomamos la decisión. De cada uno por su lado. ¿Sí? ¿Y por qué? O sea, a la final, ¿querías salir de Nacional? No, yo no quería, pero, Pero por lo pero como económico. había malestar, él, me acuerdo que estábamos en la oficina y me dijo que yo no tenía ganas de jugar, que no me veía bien, que me recriminó allá el partido de técnico, que le di un pase a Borja para cada gol, que se tienes ahí. Entonces yo solo lo escuchaba y después, la verdad, tomé la decisión porque creí que ya no estaba un buen ambiente. El ambiente no se sentía bien ahí. Y sí, la verdad que yo ya también no me sentía bien, y entonces, nada, tomamos la decisión de buena manera, la verdad. Si es que hoy tienen la posibilidad de volver a Nacional. No sé, la verdad. eh, Es otro momento el de Actualmente Católica. ahora tengo contrato con Católica, entonces al menos que vaya y pague. ¿Cuánto es la cláusula? Graciela tiene ahí para pagar la cláusula. Tengo, tengo ahora hasta final de temporada con Católica. Y tienen alguna cláusula de renovación seguramente. Sí, sí, pero tengo contrato con Católica, entonces es muy, muy complicado que salga. ¿Querías irte al Nacional? No, no,
no, no, no, créeme. La verdad que yo estaba muy feliz en el club a pesar de las situaciones que pasábamos, que la verdad que sufríamos mucho. Pero bueno, pasó y son cosas de la vida que hay que afrontarlas. ¿Te llamaron de Muchuruna? Mucho runas cuando salí de El Nacional. profe. El profe me llamó apenas se enteró, me llamó el profe Berugo y el Capi, me llamó el presidente Chango, pero bueno, cuando salió la posibilidad de Católica no lo dudé. No lo... ¿Y tuviste otra posibilidad? Sí, técnico, Orense. ¿Te Y, llamaron algún rato de liga? No a ese momento, pero en algún rato te llamaron. no, no, me llamó un empresario muy cercano ahí, pero Pero nunca se concretó nada. no, yo estaba, la verdad que me gustaba mucho Católica y decidí. Te gustaba mucho Católica. Es otro ambiente, el complejo hermoso. Seguramente también la estabilidad financiera es algo importantísimo. Pero bueno, al final no hubo contrato. Católica. No, me refiero a Nacional. El de la firma. No hubo, no, no, no. No hubo nunca, por eso, la verdad Pero ¿qué que es lo que más te preparé molestó? mucho. El tema de la declaración, Sí, salió que había un contrato. ajá, incluso mostró papeles, pero era el contrato que tenía, que era 2 años Ok. antes de finiquitar. De ahí no, no había otro contrato de 4 años. Solo había una forma, un contrato de una forma que habíamos arreglado de una forma de pago de una prima, pero que no me canceló nunca. Nunca, entonces era eso lo que se había firmado. Entonces de ahí nada más de 4 años. De Y se ahorita. quedó esa etapa, pero no ahora. El fútbol da miles de vueltas. ¿Te gustaría tener una tercera etapa en Nacional? Sí, sí, porque no, obvio. Sí. ¿Qué tal hinchada del Nacional? Bien, la verdad que ya Te adoran. Justo eso iba, a la anécdota que siempre me dices. No sabe por qué es ídolo del Nacional, no sabe por qué lo quiere tanto, no ha ganado sí, la nada, verdad pero que me sorprendió mucho porque cuando salí, la verdad que recibí miles de mensajes de la hinchada, la verdad que yo me sorprendí mucho y hasta ahora, cuando hago gol en la Católica y subo un estado así, me llegan mensajes de Tigre, bien, te felicito, ojalá que algún día puedas volver, me mandan mucha suerte y la verdad que yo muy agradecido con la hinchada del Club del Nacional. la hinchada te quiere mucho, creo. De hecho dijeron como 1000 comentarios que este tiene que ser el capítulo, el segundo al menos con el Tigre. Te dijeron, oye querido Tigre, llegas a Católica, ¿qué tal? ¿Qué tal Católica? Bien, bien, la verdad que es un club muy, muy lindo, muy importante. Tiene otra idea de manejar a los jugadores, a sus empleados, no solo al equipo de primera, sino a todos. La verdad que le da el mismo trato a todos, a la filial, al equipo femenino, a las inferiores, a los chicos que viven en la casa club, a todos nos trata por igual. Entonces, la verdad que es un club que sí es cierto que no ha ganado títulos, pero les ha ayudado bastante a muchos chicos que, que comienzan en esto en el fútbol. Como te digo, tienen una casa club que viven ahí unos chicos, que le da de todo, La educación está, le da educación, le da vivienda, le da comida, todo, transportes para ir a entrenar, todo. La verdad que por ahí trato de hablar a veces con ellos y reciben un sueldo. Cuando nosotros cobramos, ellos también, o sea, no tiene problemas con nadie. Entonces, la verdad que muy bien, muy bien. Te tratas muy bien en ¿qué Católica. tal los panameños? Bien también, bien. De verdad que tengo muy buenos. Estás que los haces goleadores, pero No, ¿cómo estás? somos buenos jugadores, la verdad que. Ahí tenemos un gran plantel con equipos jóvenes de la filial que han subido. Y la verdad que estamos ahí. Sí es cierto que en la Liga Pro nos hemos descuidado un poco por el tema de la Sudamericana, pero bueno, vamos a prepararnos esta segunda etapa para estar en lo más alto. Los rivales se hacen autogoles para que gane Católica, ¿qué tal? Ah, ¿Se hacen autogoles los rivales o son cosas? ahora sí, pues son cosas que ¿Qué pasa? pero bueno, como te digo, en la Sudamericana hemos hecho un papel bastante bueno. Pasamos primero, ganamos el grupo y así que nada, esperemos preparando de la mejor manera para seguir en octavos y avanzar hasta donde más podamos.
¿Quieren ganar la Sudamericana? Sí, obvio, obvio. Como todo club, ¿no? Que está ahí jugando. La verdad que es muy bonito jugar un torneo internacional. ¿Y el profe Martínez qué tal? Bien, bien, el profe, la verdad que eh, sí es cierto que es joven, está también recién acá en primera, pero nada, trabaja muy bien, te da la confianza a mí, sino a todos, trata de siempre estar bien, y la verdad que hay muy buena relación entre todos. Sí, en la final seguramente esos objetivos que ya tienen trazado. Mi querido Tigre, de todo. No quedó nada pendiente, ¿sí que? No sé, tú, No sé, yo, dime yo ya. yo hablo. ¿Te vas a tomar un café con el ingeniero Pasos? Digo, ¿no? O sea, esto del café es como una especie de decir, eh, reconciliación, quedaron algo pendiente. No, la verdad que como te digo, salimos bien, no tengo problema, la verdad que yo no soy rencoroso, ni nada. Como te digo, lo único que no me gustó fue que del tema del contrato, de ahí nada más, no tengo problema, le saludo si lo veo, pero no tenemos Pero problema. se hablaron de otras cosas también en tu salida. Que recuerdo yo no redacté el comunicado por si acaso, ¿no? De hecho, tu comunicado hizo que yo salga de Nacional, que yo no Que redacté. me ¿Te escribiste, acuerdas? ¿Te acuerdas? sí, Hablamos un poco. o sea que ese día que yo finiquité, tú estabas en la sede. Pero yo no sabía que había Claro, finiquitado. o sea, me sorprendió Y yo porque pensé que iba a firmar, no sé. me sorprendió porque después yo, cuando ya pasó esto, creo que fue el mismo día que me escribiste o al siguiente día. Me parece que fue el siguiente día. Y yo dije, qué raro, no sé. Yo incluso hice captura ¿Ya? y dije, este algo. O sea, desconfié ese día de ti. ¿En serio? Sí, y te lo dije, Sí, es verdad. te lo dije, ¿Cómo vas a poner eso, hermano? Alguna cosa así. te lo dije, no me estás haciendo una broma, ¿te acuerdas que dije así? ¿Ya? Será verdad. Pero no, después, yo incluso le dije a mi esposa, pero no, después pasó y me dijiste, vamos a hablar, tomamos un café porque estoy triste y todo esto, porque no te había gustado así. Bueno, Y ahí me dijiste que ibas a salir de Nacional, ¿te entonces, acuerdas? Y no lo creí, pero después fue, ¿verdad? No saliste. claro. Bueno, pues sí, incidentes, ya el día que estamos, ¿no? Ya estamos cerrando. Tú sales y la verdad no me gustó cómo se trabajó comunicacionalmente eso porque yo sentía que el Nacional te estaba atacando. Sí, sí, Y a ver, yo salgo porque tu comunicado yo nunca lo revisé. Entonces, claro, y tú eres el jefe. fui el jefe de prensa. Te habían presentado en la sede, todo. No, ¿te Nada, acuerdas? Me presentaron en la sede Conter, ¿no? ya no es. Ya no soy jefe de prensa, soy jefe de relaciones humanas públicas, no sé. Y después, Y después de esto, después ponen un comunicado y no dicen nada a ti. ¿Cómo es eso? no me mostraron el comunicado, entonces pedí una reunión y lamentablemente tomamos caminos diferentes con Nacional, porque Sí, Nacional no puede atacarte. claro, ahí decía algo de valores, cosas, pero eran porque decían que yo tenía buena relación con la presidenta y que yo pasaba información. Que ahora hablas y dices tienes buena relación con Neme, buena relación con la doctora Vallecilla y con el ingeniero Paso, seguramente te molestó este tema, pero tampoco tienes una mala No relación. pasa nada. Pero pasaste información, ¿no? ¿Con quién? No, se decía eso, que yo, como tenía buena relación con la presidenta, yo filtraba información de lo que pasaba al ¿Pero filtraste o no? No, 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 ¿es cierto? nunca, nunca. Cosas se saben, pero yo pues de mi lado nunca se hablaba nada con la presidenta. Las veces que hablaba me preguntaba por mi hijo, por mi familia, porque le conocen, pero de ahí nada a la interna, no, nunca se no, pero ahí decían que yo era el único que sacaba información de todo lo que pasaba, que de lo que se hablaba afuera, pero nunca fue así. Entonces creo que por eso dijeron todas esas cosas, pero nada que ver, Ok. no, nada que ver. ¿Crees que para ellos, ¿no? Para la directiva, ¿crees que se llenaron de cosas que seguramente, o sea, no eran verdad? O sea, Sí, que tal vez eso se influenció sí, y, a lo mejor, pero de ahí no, como te digo, nunca pasaba esas cosas. La verdad que yo era uno de los que estaba más feliz porque habíamos empezado un año complicado, sin dirigencia, y yo decía, ya, aquí, con las juveniles. claro, rápido que venga una dirigencia, que nos venga a solucionar todos los problemas que teníamos, pero como te digo, hablábamos con los que tenían más relación en el club, pero no, nunca, no sé por qué decían esas cosas, que yo pasaba información y nada de esas cosas. Sí, sí, ahora yo ya no estoy en el club y hasta ahora sale información del club, Claro. todas las cosas que pasan, entonces
como te digo, no sé por qué me, me tachaban así de que yo sacaba información. Y desde ahí creo que empezó esas cosas y bueno, al final se tomó la decisión de, A la final fue algo sano para ti y seguramente sí, para Nacional. Mi querido Tigre, quiero agradecerte por esta entrevista. Hemos dejado todo. Ya está todo contado, todo dicho. Pero quería preguntarte, ¿eres hincha de Nacional? sí, Sí. O sea, de Melec no, pero sí hincha de Nacional. sí, sí, o sea, le tengo a MLE mucho cariño porque me dio la oportunidad de debutar y todo, pero bueno, creo que en el Nacional pude jugar más, donde gané más experiencia en Serie B y todo, y le gané mucho cariño a la institución y bueno, y la hinchada también me hace llegar sus cariños siempre, entonces cuando estuve ahí y como te dije, hasta ahora siempre los que después me envían un mensaje, entonces la verdad que es un club que le tengo mucho cariño, que le deseo lo mejor siempre. Cuando ganaron la Copa Ecuador me alegré muchísimo que pudieran darle esa alegría a la hinchada que nosotros que estuvimos ahí no pudimos y que algunos compañeros que están ahí que me llevo muy bien la pudieron ganar, entonces, ¿Te hubiera como te gustado digo, ganarla? sí, sí, pero bueno, como te digo, son cosas que pasan y, y eso. Esto fue Zona Mixta con Deco Espinosa. Dejen en sus comentarios de quién les gustaría ver precisamente en este podcast. No te despecho. Esta es Zona Mixta con Deco Espinosa. No te olvides de darle like y suscribirte. Además, recordarte que todas las semanas tendremos un episodio nuevo con nuevos invitados. Síguenos en Spotify y YouTube. Y recuerda que la historia se escribe en Zona Mixta.